macrófagos, los fagocitos. Ya, y etcétera, porque vamos a darnos cuenta hoy que el mundo celular es súper amplio. Bastián, ya estoy grabando la clase por si acaso para que no sufras. Ah, ya. Bueno, y lo que tiene que ver con la respuesta del sistema inmune es toda aquella respuesta colectiva y coordinada frente a la introducción en el organismo de ciertas sustancias extrañas. Y este párrafo que está aquí, que suena súper cortito, es súper complejo, porque generar una respuesta colectiva y coordinada entre los tejidos y las células responsables de la inmunidad para dar respuesta a la introducción de estas sustancias extrañas a nuestro organismo es súper compleja y es necesario de una cierta comunicación celular para que se pueda llevar a cabo, ¿sí? Así también como el reconocimiento de algunas proteínas y de algunas partículas extrañas que van a desencadenar toda esta respuesta inmunológica. En algunas ocasiones, la respuesta inmunológica se puede ver afectada. Por ejemplo, ¿conocen algunas patologías en las cuales la respuesta inmune se ve afectada? La inmunodeficiencia. Por ejemplo, el VIH. ¿Sí? Cuando el VIH-Sida afecta directamente al sistema inmune. Y bueno, acá la respuesta colectiva y coordinada se ve claramente afectada. Si es que no está en estas personas que tienen VIH positivo con un tratamiento activo. ¿Por qué? Porque si están con un tratamiento activo, esto se puede modular e incluso puede responder súper bien la respuesta inmune. ¿Han escuchado hablar de las enfermedades autoinmunes? Sí. ¿Ya? ¿Qué, alguna, por ejemplo, saben algo de eso? ¿O solamente la han escuchado? ¿La reumatitis o no? ¿El lupus? La artritis lupus. reumatoide. La artritis reumatoide, que son profe, enfermedades desgraciadas. La leucemia. Sí, y bueno, esos son para mí, y acá voy a decir un improperio, es una enfermedad súper desgraciada, porque aquí es el mismo organismo que se ataca a sí mismo, viéndose algunos tejidos o algunos grupos celulares, se ven por el sistema inmunológico como agentes extraños, y el organismo los ataca como si fueran patógenos, como si no fueran del mismo organismo, y generan, en este caso, problemas como la artritis reumatoide, que no solamente son enfermedades desgraciadas, sino que además son dolorosas y además son degenerativas. O sea, en un comienzo puedo tener un nivel de enfermedad en donde yo puedo hacer mis actividades diarias súper bien, pero al transcurso de la enfermedad y de los años, la calidad de vida de estas personas se ve muy disminuida y es súper difícil llevar a cabo la vida como la llevaban antes, porque los dolores son súper grandes, ¿sí? Lo mismo con el lupus. El lupus es una enfermedad también súper compleja, en donde no solamente se ve involucrado todo lo que tiene que ver con el sistema digestivo y muscular, sino que se da una cosa casi psicológica que debe de ser tratada desde el punto de vista psiquiátrico, todos aquellos pacientes que tienen estas enfermedades, porque emocionalmente se ven muy afectados, ¿ya? Profe, también hay otras que no son tan complicadas como esa. Yo tengo una así. ¿Qué tiene? O sea, empezó por algo inmunológico más que nada, pues la colitis ulcerativa que me dio a mí fue por problemas de sistema inmune. ¿Y eso se le desencadenó por estrés, Carla? No ¿No sé, le han dicho la nada? verdad. No, o sea, cuando me hicieron la biopsia, quedó el resultado de que había sido por el tema de que mi propio sistema inmune estaba atacando Células epiteliales. el recubrimiento del Célula- colon. Entonces, quedó como que había sido por eso, y es una enfermedad crónica, o sea, tampoco es como que funciona igual que las demás, como que va avanzando. Si uno no tiene tratamiento, puede recubrir todo el colon y ya después al final puede llegar a ser algún tipo de cáncer. Es súper complicado porque yo pensé que iba a ser por el momento la inflamación o la úlceras, y me explican de que no, pues de hecho todo el tiempo voy a tener que estar tomando medicamentos y es súper complicada esa cuestión. Y yo, Carla, ¿y qué la medicamentos primera tomas? vez quedé así como... Además que me- es rara la enfermedad. es que ¿Cómo? No lo escuché.
fue muy extraño cómo pasó todo porque no me di cuenta, tampoco lo sentí y después ya llegué al hospital porque tenía mucho dolor, tenía sangrados y era insoportable. A veces, de hecho, he caído como a urgencia 2 veces por el tema de los dolores que provoca a veces, entonces es complicado porque además tengo que tomar 6 tabletas diarias, tengo que tomar ácido fólico por el tema de los sangrados. Y de la Y, absorción intestinal, porque no absorbe los nutrientes. claro, y también el tema de la parte psicológica, yo creo que también afecta bastante, pero es como que yo trato de no de pensar que no lo tengo. Porque si pienso en eso, me da como ansiedad el hecho de pensar de que toda la vida voy a tener que estar así y si no me cuido, después pueden pasar otras cosas. Entonces es complicado vivir con eso. ¿Anemia no tiene, Carla? Por el momento no he tenido ninguna complicación más allá de eso, sino que el tema de las ulceraciones en el colon se hacen más recurrentes. Y como los ataques de dolor, eso es como lo... Pero hasta el momento no he tenido ninguna otra complicación más allá de eso, porque igual llevo poquito tiempo, si me la diagnosticaron en el 2000, como 2017. Ah, pero poco, hace 3 añitos, 3 años y algo. Sí, sí, no llevo muchos años con eso. Entonces yo creo que igual por eso tampoco yo llevo tantas afectaciones a otro tipo de partes Y de mi antes, sistema. y antes de eso, va a ser un poco entrevista lo que vamos a hacer con Carla, porque va a ser nuestro caso de estudio por este rato. Carla, ¿y antes de eso se tenía en el 2016-2015, seguía sintiéndose mal o fue un shock que se desencadenó desde el 2017 en adelante? ¿Qué Mire, pasó antes? en mi caso, yo en el último año de enseñanza media, en el año como 2016 y año 2017, donde estuve haciendo mi práctica, empecé con dolores recurrentes aquí abajito como cerca de la cadera, pero por la parte ¿Qué izquierda. es el colon descendente? Claro, empecé con dolores como clavadas así, y yo decía, debe estar enferma la guatita. Hasta que un día empecé como con un sangrado poquito, así casi nada. Después con eso empezó a hacer más y hacer más y hacer más y hacer demasiado. Y ya con eso yo me asusté. En ese tiempo, en el 2017, como en abril, 2017 me lo diagnosticaron. En el 2017, como en abril, yo estaba en práctica profesional. Y como estaba en práctica, hablé ahí mismo por el hospital. Entonces, ahí ellos mismos me sacaron una hora con el doctor, me apresuraron todo el proceso, lo que a mí se me hubiese tardado 1 o 2 años, se me demoró como 2 semanas. Ya. Y de ahí se diagnosticó de colitis ulcerosa. Y ahí la diagnosticaron, me hicieron la biopsia porque pensaban que podría ser por cualquier otra cosa, como alguna infección o algo ¿Le hicieron externo. endoscopía o colonoscopía? Colonoscopia. Ya. Entonces, cuando la hicieron, sacaron, creo que 5 muestras para la biopsia. Y ahí después ya la doctora en este caso, la gastroenteróloga, me dijo que había sido un problema con mi sistema inmunológico, que había desconocido el colon, por así decirlo, y lo había empezado a atacar. Por eso se me habían formado las úlceras. Yo no tengo las imágenes, pero era muy extraño porque yo vi todo eso. O sea, por dentro, el colon tenía Como como, orificios. Como que estaba quemado, ¿no? sí, como cositas rojas así por dentro, así desde la parte, desde la mitad del colon descendente hacia abajo, era lo que estaba más afectado. Entonces, y hacia arriba estaba todo muy irritado, era como de un color amarillo y con las manitas así se notaba demasiado. Yo quedé como, eso tengo adentro. Lo que podría hacerse de nuevo, Carla, ahora cuando la cuestión esté un poquito más controlada, es volver a ir a la gastroenteróloga y pedir que le vuelvan a hacer la colonoscopía para evaluar el daño. Me hice una, creo que el año antepasado. ¿Ya? Es que tengo mis cosas aquí.
Tiene todo, Sí, todas sus cosas ahí, Carla, a ver. me hicieron dos. Me hicieron una endoscopía y me hicieron ¿Y una salieron colonoscopia. mejor? Las de ahora último sí salieron mejor, pero es que no sé cómo los puedo mostrar. Pero aún así se nota, no sé si se ve. Sí, se ve por lo menos la luz del tubo, sí. O sea, ¿me pueden sacar una foto de esa y mandarla por correo? Sí, Porque se la mando. podríamos... Ok, Carla, para no extendernos ahora, podemos en la próxima clase hablar de la colitis ulcerosa. Porque la próxima semana quiero hablar de los hematocritos, que no va a ser muy extenso, entonces podemos ahí hablar de nuestro caso de estudio Carla Tapia, con su colitis ulcerosa. ¿Le parece, Carla? Pero para eso necesito que me mande todas sus fotitos, para yo, y los exámenes que tuviera, para yo poder montar un PowerPoint y hablar un poco de esta enfermedad, que pucha, Carla, yo la compadezco, porque se parece mucho a lo que yo tengo enfermedad celíaca, yo creo que les había contado hace tiempo, ¿cierto? Y también es una enfermedad autoinmune, en donde nuestro organismo se ataca a sí mismo, tomando como parte de nuestro organismo como un extraño o patógeno. Y es súper doloroso. Y Carla, ánimo con eso porque son enfermedades crónicas que tenemos que aprender a vivir con ellas. Y yo apoyo mucho lo que usted dice de esto de que uno de repente igual se siente mal y da un poco de impotencia tener estas enfermedades crónicas e inmunológicas, porque vamos a estar siempre enfermas y de repente hasta resultamos como cachos para los demás, que es como la sensación que uno al final del día tiene, porque yo supongo, Carla, que tampoco puede comer de todo. No, no puedo comer cosas que tengan cosas picantes, no puedo tomar, no, de hecho yo no hay muchas cosas que yo no debería comer, chocolate, no debería tomar té, no debería tomar café, no debería Estas tomar, cosas irritantes. claro, comer cosas que sean flatulentas tampoco debería, pero se reduce mucho, entonces yo si trato de comerlas poco, y las cosas picantes las evito completamente porque es un dolor demasiado grande, y el estrés Sí. es peor. Yo por Porque estrés se he inflama. tenido urgencia. Sí. Sí, es que y además porque se inflama el colon. Entonces ahí hay que tener mucho cuidado, Carla. Así que quedemos en eso, Carla, ¿le parece? En Sí, discutir su caso clínico y así que esta cuestión fluya y se resulta súper interesante porque así Carla y todos aprendemos sobre esta enfermedad rara. Que Carla se vacunó contra el COVID porque entraba dentro de las patologías con comorbilidad. todavía no he podido ir a vacunarme. Pero, ya, Tengo pero que, puede ir a vacunarse cuando quiera, porque la colitis ulcerosa entra en las patologías con comorbilidad, así que tiene vacuna, así que vaya cuando pueda, ahora, terminando esto, vaya. sí, Ya, tengo que ir a vacunarme. ya, ya. Te lo mando, Bueno, profe. sí, en el ámbito de la medicina, la inmunidad es la forma en que el sistema inmunitario protege a nuestro cuerpo contra enfermedades causadas por infecciones. Y ahí están los tipos de inmunidad, innata, adaptativa, pasiva. Esta inmunidad, ahí están las definiciones, no se los voy a leer porque lo van a revisar más en detalle con la profe Claudia en teoría. Así que ahí está, las innatas son aquellas barreras como la piel, las mucosas, como bien dijeron ustedes, que son la primera barrera contra todos estos agentes extraños que nos podrían llegar a enfermar. La adaptativa es la respuesta que tiene nuestro cuerpo contra una infección o vacunación. Y la pasiva es cuando una persona recibe anticuerpos contra una enfermedad en lugar de producirlos por su propio sistema inmunológico. ¿Sí? Esta inmunidad, la inmunidad de tipo pasiva, no dura mucho tiempo y puede durar semanas o meses, pero no es muy larga en el tiempo. Así que ojo con estos tres tipos de inmunidades que, bueno, en teoría lo van a hablar un poquito más extenso. ¿Qué es lo que entonces es el sistema inmune? Es la defensa natural que tiene nuestro cuerpo contra las infecciones por medio de una serie de pasos. Su cuerpo combate y destruye los organismos infecciosos, invasores que causan daño, y cuando su sistema inmunológico está funcionando adecuadamente, le protege de infecciones que le causan una enfermedad. El problema está que lamentablemente nuestro sistema inmunológico se puede ver deteriorado por diferentes causas, en las cuales no va a estar protegiendo frente a enfermedades de forma buena y pueden producir incluso la muerte. ¿Ya?
¿Para qué sirve el sistema inmune? Para protegernos frente a microorganismos y cáncer, elevada diversificación de células. O sea, cuando hablamos del sistema inmune, hablamos de que el sistema inmune tiene muchos grupos celulares. Si nosotros quisiéramos explicárselo a niños, nos imaginamos como un batallón que va a la guerra y hay diferentes tipos de soldados. ¿Sí? Están los carne de cañón que van adelante, están los que tiran misiles, no sé, etcétera, pero hay diferentes tipos de niveles dentro de este batallón. El sistema inmunológico también tiene como objetivo reconocer diferentes tipos de patógenos. Y dependiendo del patógeno, la respuesta que se va a dar va a ser diferencial. Pero además, no solamente reconoce estos patógenos, sino que en la gran mayoría de los casos se genera memoria inmunológica. O sea, nosotros podemos padecer de una enfermedad producto de un patógeno, pero lo ideal, y si es que nuestro sistema inmunológico funciona bien, es que a la segunda vez ya no nos enfermemos tan fuerte, porque debería de haber memoria inmunológica, que principalmente son anticuerpos que se generan en nuestro mismo organismo para hacer contra estos patógenos que podrían enfermarnos por segunda o tercera vez. Imposible aquí no hablar un poquito del famoso COVID. Personas que pasaron por un COVID podrían volver a enfermarse de COVID, pero lo más probable es que sean menos fuertes la segunda vez si es que se generaron los anticuerpos necesarios para poder atacar al virus, ¿sí? En caso ideal, pero han habido excepciones en donde personas se han enfermado 2 veces de COVID y ambas veces súper fuertes. El sistema inmunológico no es que actúa de forma independiente, sino que, como bien lo comentamos al principio, actúa de forma conjunta. O sea, que todos estos grupos celulares, todos estos tejidos, todos estos órganos se coordinan entre sí para dar respuesta al sistema inmune y poder hacer contra estos patógenos. Y no solamente atacan al patógeno, sino que también lo eliminan. Y lo eliminan para poder controlar las enfermedades y poder, en esencia, poder vivir. Hay 2 tipos de respuesta inmunológica, la que se conoce como innata o inespecífica, y la inmunidad adquirida o específica. La inmunidad innata tiene que ver con la capacidad limitada de distinguir entre microorganismos y además no requiere de exposición previa al patógeno. O sea, nuestro organismo sin conocer el patógeno se puede defender, pero de forma inespecífica. O sea, va a tratar de hacer lo mejor posible, pero la capacidad que va a tener para poder hacer contra este patógeno va a ser limitada porque no es específica contra los diferentes patógenos. En cambio, cuando hablamos, ¿sí? Eso es lo que pasa específicamente con el COVID, ¿cierto? Claro, porque con nosotros no tenemos estos anticuerpos que reconozcan específicamente al COVID y por lo tanto la inmunidad es inespecífica, ¿sí? Y la capacidad de nuestro cuerpo para distinguir este virus, en este caso, es limitada, ¿sí? Se hace lo mejor que se puede. El batallón va directo a la batalla, pero, pucha, es difícil poder atacarlo y es aquí súper importante porque en este caso ustedes han visto cómo es la configuración espacial del virus, tiene diferentes proteínas que son distintivas del virus, pero que nuestro sistema inmunológico no es capaz de reconocerlo. Por lo tanto, es tan la capacidad limitada que tiene nuestro sistema que ni siquiera es capaz de reconocerlo como extraño. O sea, el virus entra y hace lo que quiere, ¿sí? ¿Por qué? Porque nuestra capacidad es limitada en ese sentido. Pero cuando hablamos de la inmunidad adquirida o específica, hablamos de aquellos mecanismos más especializados para la respuesta a patógenos, mecanismos que poseen memoria y requiere exposición previa al patógeno. Y aquí abro comillas, mejor abro un paréntesis, y digo que no necesariamente a un patógeno, porque por ejemplo yo le digo a Carla, vaya a vacunarse. Y si Carla se va a vacunar con la vacuna china, como le dicen por allí, se va a vacunar con un virus atenuado. O sea, su organismo se va a enfrentar al virus y va a generar esta inmunidad adquirida o específica.
En un comienzo va a ser innata o inespecífica, pero luego va a comenzar a generar anticuerpos y va a pasar a ser más bien adquirida o específica. Por lo tanto, es interesante esto porque poseemos entonces estos dos tipos de inmunidad. Un bebé, ¿con qué tipo de inmunidad nace? Con la primera. La innata. Con eso Así se nace. defiende. Es lo que hay, imagínense. Y cuando uno tiene un bebé y toda la familia quiere conocerlo, es súper complicado de repente para uno como mamá, porque todos quieren venir a ver a la guagua y todos quieren Profe. darle besos. ¿Sí? Tengo una duda, y cuando dicen eso que la vacuna tiene, no sé, pues el 90% de probabilidades de funcionar, ¿es que queda un 10% de que no funcione y que el cuerpo no crea anticuerpos? ¿O qué? No, ¿Por no. qué no Es funcionaría? que ahí depende del organismo, Javiera. Ujú. La respuesta inmunológica va a depender de cada uno de nosotros y puede que se generen anticuerpos en mayor cantidad o en menor. Y también lo otro que depende es de cuánto yo me exponga al virus, a la carga viral. Porque si yo, por ejemplo, recibo un delivery y me pasaron una bolsita en donde venían las cosas del súper, la carga viral que puede venir ahí es re baja. Por lo tanto, si me enfermo, la probabilidad de que yo me enferme gravemente va a ser muy baja. Pero si alguien me tose en la cara, imagínense, voy en la micro y alguien me tiene mala y me tose, no sé, algo asqueroso, Ah, ya no. y ahí la carga viral va a ser tan alta que nuestro sistema inmunológico, a pesar de tener vacuna y haber generado los anticuerpos, puede que la batalla se nivele un poco más y sea mucho más difícil atacar en este caso al virus. ¿Sí? Profe, ¿Se entiende? ¿Sí, Camilo? el tema ese de las guaguas igual creo que hay que como ampliarlo un poco porque, por ejemplo, mi prima tuvo a su hijo y por ese mismo tema de no querer exponerlo a bacterias, no dejaba que nadie lo cargara sin lavarse las manos antes. Y ahora Y el después se niño enfermó tiene de todo. alergia a todo, todo le hace mal, es súper enclenque, se Es enferma un por niño todo. burbuja. Claro, pues, entonces igual yo creo que está bien Sí. exponer a los niños, dejar que coman tierra, etcétera. Sí, pero asumiendo algunas restricciones. A mí, por ejemplo, Camilo, a mí lo que me da rabia, porque yo cuando mi hija nació, yo que la tocara, a mí me daba lo mismo. Pero lo que yo nunca he permitido, Camilo, y ahí se me hincha la vena, es cuando las mamás le dan besos en la boca a los niños. A mí eso O cuando he visto que, por ejemplo, familiares, no, a mí me da fastidio. ¿Y por qué? Porque la cantidad de microorganismos que nosotros poseemos en las mucosas, particularmente en la boca, es súper alta. Entonces, darle un beso en la boca a un niño, y que es súper Pero es común, yo no sé si que ustedes lo han visto. como mamíferos igual estamos diseñados para soportar eso, pues si es lo natural. Imagínense que antes no Sí, existían estos sí, conocimientos y es natural sí, hacerlo. Camilo, sí, Camilo, pero ahora no somos los mismos que éramos antes. Ahora el nivel de exposición y la cantidad de microorganismos y de patógenos que había hace años atrás y como mamíferos silvestres, qué sé yo, ha variado mucho. Por lo tanto, sí, está bien lavarnos las manos, cuidarnos, tratar de controlar algunas cosas, pero tampoco yéndonos a los extremos. Yo creo que ahí es el punto, Camilo. Tampoco volvernos burbujas como le pasó a este niño que usted dice, pero tampoco pasar como que ya pásele la lengua a la guagua y que se genere anticuerpo. ¿Me entiende, Camilo? Sí. Sí, yo creo que va por el equilibrio. A ver, déjenme que mi hija me quiere decir algo. Ya, es que mi hija está en clases virtuales y me vino a mostrar su tarea. Ya. Espérenme que ahora viene a mostrarme la tarea. A ver. Ay, qué Están las dos en linda. clase. Estamos todas en clase. Me se la va a mostrar ahí la Juli y la tarea. ¿Ya, listo? Ya, vaya. Qué tierna. Ya, vaya a mostrarle, por favor. Un 2. Un 2. Ya, reprobado. A examen. Pero cortó muy bien Camilo, así que está bien. Así que Camilo, yo creo que la clave es un poquito equilibrar la balanza, ¿sí? Tampoco irnos a los extremos, porque yo creo que eso que hizo su prima, no recuerdo quién era, se fue un poco al extremo. Pero Profe, sí, sí, Nicole me iba a decir algo parecido. sí, lo que pasa, o sea, por ejemplo, usted recién habló de las células de memoria o ¿Sí? del mecanismo de memoria,
¿Y qué posibilidad tiene de que funcione o no? Porque, por ejemplo, en el caso del COVID, la gente que se infecta de COVID, supuestamente cuando ya se sana, como que ya tiene ya tiene o sea, sus células ya van a reconocer el patógeno, po. Entonces después se vuelven a enfermar, entonces supongo que no siempre funciona, o eso solo pasa con patógenos nuevos, o cómo. No, es que lo que pasa es que cuando uno se expone a un agente patógeno, vamos a generar anticuerpos, ¿sí? Y estos anticuerpos no es que duran indefinidamente, tienen un tiempo de caducidad, es como quien compra un yogur y el yogur se vence. Lo mismo ocurre con esto. Y entonces, incluso se dice que si yo me enfermo de COVID, voy a tener anticuerpos generados por mí misma 3 meses más, después de haber padecido la enfermedad. Por lo tanto, si yo me descuido, digo, ya no importa, ya me expuse al virus, voy a salir a la calle, yo la saqué asintomática, me voy a ir a exponer, total, yo tengo los anticuerpos, pero resulta que se enfermó hace 6 meses atrás. Lo más probable es que se enferme de nuevo y quizás le dé fuerte, porque puede depender de la carga viral, de la variante, porque recuerden que está la P1, que es la variante brasilera, que está súper fuerte, es mucho más contagiosa que la británica o que la italiana. Así que ojo con eso también, los anticuerpos tienen tiempo de caducidad. E incluso a los que ya no hemos puesto la vacuna y los que se la van a poner, todavía no se sabe cuánto tiempo van a durar los anticuerpos generados por la misma vacuna. Pueden durar 1 año, 2 años, de por vida, que también podría ser, o puede ser que me tenga que poner una tercera dosis de aquí a diciembre para reforzar mi sistema inmunológico. Así que Nicole va también por allí. ¿Sí, Nicole? Sí, profe, ahora lo entendí, gracias. Profe, ¿y eso cuándo le van a saber? ¿Cuando empiecen a ver la reacción de las personas o de la Es que lo que práctica? pasa es que, bueno, allí hay, y es una de las cosas que los científicos han tenido que abordar en relación a lo que se nos vino encima como pandemia. Se están viendo los resultados de las vacunas ahora, in vitro. Estamos viendo ahora, nosotros somos grupos de estudio para evaluar cuánto tienen de duración las vacunas. En un comienzo decían que la Pfizer duraba 30 días. Cuando la vacuna ya se aceptó por la FDA y todas estas comisiones internacionales, se decía que duraba 30 días la inmunidad que otorgaba la vacuna. Hoy en día se dice que van 6 meses, pero estamos en el paso. A medida que van pasando los días, se está investigando, se está diciendo, sí, mira, son 6 meses, 7 meses, pero lo más probable es que la Pfizer se tenga que poner una tercera dosis en un tiempo más para reforzar el sistema inmunológico, Javiera. ¿Sí? Por ahí alguien me levantó Profe, un yo manito. tengo una ¿Sí? pregunta. ¿Sí? Lo que pasa es que ya, los virus van mutando, o las bacterias, dependiendo del tipo de enfermedad. Pero Todo. Nosotros mi, mutamos, Gerald. y me pregunto si es que nuestro sistema inmune va mutando dependiendo de la enfermedad, o el tema de los medicamentos provocan algún tipo de mutación o modificación en el sistema inmune. Cuando hablamos de mutación, Gerald, hay que explicar primero lo que es una mutación para poder responder a lo que usted dice. Y una mutación tiene que ver con un cambio en el material genético, ya sea de lesión, un enroque, un cambio de una cosa por otra, que genera una mutación significativa en la expresión de este material genético en la formación de proteína, o insignificativa y la proteína se formó igual y no tiene ningún problema. Por lo tanto, si usted me dice que un medicamento genera una mutación, me complica un poco porque como que es súper difícil que un medicamento como tal altere el ADN. Era una Nuestro. pregunta, más que nada. No, pero es que estoy respondiendo en base a mi definición. Por lo tanto, un medicamento está re difícil, ¿ya? Pero los virus como tal y los microorganismos como tal tienen tasas de mutación mucho más altas que otro tipo de patógeno. Por lo tanto, lo que hacen es que hayan gran número de variantes de un mismo virus, ¿sí? Que son diferentes entre sí, y van a hacer que una sea más virulenta, otra sea menos letal, más contagiosa, más mortal, etc. Y por lo tanto, hay que tener ojo allí, y no me quiero perder un poco de la pregunta que me hace, pero
de cómo controlamos la enfermedad. Porque si usted se recuerda un poco, Gerald, y si lo ha leído, hoy en día lo que se sabe es que este coronavirus tiene una proteína Spike. Y esta proteína Spike, que es característica del virus, es la que se ha ocupado para poder generar anticuerpos por parte de estas vacunas para poder atacar al virus. Supóngame, Gerald, que aparece una variante que posee una variante específicamente de la proteína Spike. ¿Podrá la vacuna atacar a ese virus? Creo yo que al menos lo intentará, pero no será efectiva. Sí. Y sumado a que, supongamos que esta variante que tiene un tipo diferente de esta proteína, además es más virulenta, es más contagiosa y es mortal, yo me veo 2 años más encerrada en mi casa. Profe, ¿Sí? una consulta así Déjame. súper rápida. Que es algo que he estado hablando con mi papá también, que como que nos introducimos un poco en el tema. El tema de las variantes y de los virus, claro, ciertamente las variantes que han salido últimamente son súper específicas y en ciertos lugares. Usted dijo que los virus producen las mutaciones, pero esto es al azar, ¿cierto? O sea, no es como que, o depende de la adaptación del virus dentro de un cuerpo infectado. No, lo que ocurre es que los virus, al tener una tasa de reproducción más alta y al copiar el material genético, que en este caso es el RNA, de forma mucho más rápida, implica mayores errores, a mayor número de errores de de transcripción a las proteínas. Por lo tanto, es allí que pueden haber pequeñas mutaciones que podrían ser relevantes y van a generar, por ende, diferentes variantes de los virus. ¿Cuándo y dónde se generan estas variantes? Y si nosotros miramos en el globo terráqueo, y me estoy alejando un poco del tema, pero si me alejo, termino la clase la otra semana de esto. Yo creo que está interesante el tema. Si miramos un poco el globo terráqueo, las variantes que han aparecido son 4 bien interesantes, como de estudio. La de Reino Unido, que si ustedes se recuerdan, se cerraron la frontera para todos aquellos pasajeros que vinieran de Inglaterra. Se cerró en un comienzo porque había una variante ultra contagiosa en Reino Unido. Hay una variante que es la italiana, que es una variante también súper contagiosa y bien peligrosa. Y aquí cerca, en Brasil, particularmente en el Amazonas, se generó una variante, la P1, altamente contagiosa y letal, que creo que tiene hasta un 70% más de contagiosidad que la primera que apareció. Si se dan cuenta, estos 3 lugares que yo les menciono son lugares donde ha habido gran cantidad de muertes y donde particularmente en el Amazonas ha habido problemas para poder controlar el virus. Y acá va un tema de políticas públicas. ¿Brasil se pegó un poquito o no? ¿No? ¿Lo escuchan bien, cierto? Sí, lo Sí, escuchamos. profe, sí se le escucha. Ya, en Brasil ha habido un problema de control de la enfermedad, ya sea porque el presidente no cree en esta cuestión y cree que es una gripe, y por otro lado que no hay recursos para poder controlar el virus dependiendo del gobierno central. No hay vacunas, no hay mecanismos de higiene, no hay educación, están muy mal. Como hay problemas para poder controlar el virus, es como un caldo de cultivo. Están las condiciones apropiadas para que el virus se reproduzca, y se reproduzca tanto que aumente, por lo tanto, la alta tasa de variabilidad del virus. ¿Sí? En comparación con países que de repente han sido mucho más exitosos en el control de la enfermedad, lo han controlado tanto que el número de variantes que se podrían generar disminuye porque lo están atacando por todos lados, que el virus se reproduce menos y por lo tanto la probabilidad de reproducirse y de mutar disminuye. Así que por ahí Benjamín va su respuesta. ¿Se entiende? Sí, profe, muy bien, gracias. Ya, ¿algo más para poder seguir? Una diapositiva que yo pensaba que me iba a demorar 1 minuto, me demoré. Son las 12:10. Profe, la Vale preguntó ¿Sí? por la inmunidad de rebaño. Ya. Sí, la inmunidad de rebaño no es algo nuevo, por si acaso, Valentina. De hecho, han habido varias polémicas con la inmunidad de rebaño. Y una el gran problema que se generó el año pasado fue cuando Mañalich, tipo mayo, decía que está bien que salgamos a la calle y que nos enfermemos, porque así todos vamos a generar anticuerpos contra la enfermedad y vamos a generar inmunidad de rebaño. De manera que si yo tengo anticuerpos, disminuyo la probabilidad de enfermarme y disminuyo la probabilidad de que en mi familia nos enfermemos, porque como no voy a llevar el virus a mi casa, la probabilidad de que en mi casa
si nos enfermemos por el virus, por lo tanto va a ser baja. En Chile, la inmunidad de rebaño se da, y se da todos los años, particularmente con la influenza. ¿Sí? La campaña de vacunación de la influenza en Chile es súper exitosa, y la cantidad de muertos por influenza es súper baja, muere gente, efectivamente, pero muere muy poca, en comparación con nuestros vecinos, que están muy, muy atrasados en este tema. ¿Y por qué? Porque como la gente se vacuna contra la influenza, disminuye la carga viral. ¿Por qué? Porque el virus se reproduce menos. Si el virus se reproduce menos, la probabilidad de que yo salga a la calle y me encuentre con el virus va a disminuir, y por lo tanto se habla de esta inmunidad de rebaño. No es, y ahí ojo, que yo le voy a transmitir mi anticuerpo a alguien, porque los anticuerpos no son contagiosos, sino que disminuye la carga viral, y eso hace que haya menos virus, y por lo tanto hablamos de una inmunidad de rebaño, ¿sí? Por ejemplo, cuando mi hija estaba pequeña, tenía meses, yo me vacuné contra la influenza, mi esposo igual, para que no llegara el virus de la influenza a mi casa y mi hija no se enfermara, y no se enfermó, obvio, porque nosotros ya estábamos vacunados. Pero va por ahí el tema de la inmunidad de rebaño, Valentina. Se espera Gracias, hoy profe. en Chile, con esta cuestión de las vacunas, y si es que en realidad resultan ser efectivas, y sumado a medidas de control, lavado de manos, distanciamiento social y mascarilla y todo lo que nosotros ya sabemos, esperemos tener algo de inmunidad para junio, julio, si es que nosotros ponemos de nuestra parte, porque yo ayer, y les voy a compartir un video, se los voy a dejar en el Moodle, hay una noticia como tipo documental corto de la BBC en español, y habla de el misterio de Chile, algo así, se titula algo así, no me acuerdo cómo se llama, cómo era el título, pero hablaba de por qué en Chile, siendo que es el país que tiene más número de vacunas por habitante en el mundo, estamos en el top, tenemos el mayor caso estamos con los contagios por las nubes, y tenemos muertos por todos lados. Y ahí habla un poquito de esta inmunidad de rebaño, Valentina, que se lo voy a compartir. Y también un poquito de las medidas que nosotros también tenemos que tomar para ayudar a la inmunidad de rebaño, para que sea más pronto de lo que pensamos. Así que les voy a compartir ese video, ¿les parece, Gerald? Javiera, si quieren, lo voy a buscar. ¿Puedes subir la Moodle mejor? Porque... Sí, lo voy a, porque si no se pierde acá en el Ya, ¿qué hora es? Ay, que me cansé. Ya, ¿puedo seguir avanzando o tienen más preguntas para...? Yo tengo una pregunta, pero creo que justo lo va a hablar ahora, pero si no, después de esto se lo pregunto. No, pero dígame para yo decirle... Es que es referente al tema de las respuestas celulares en la inmunidad adaptativa. El tema de cuando se activan los linfocitos B, los linfocitos T. ¿Qué pasa con el tema de los fagocitos? Porque sé que tienen como... Cuando se presenta el antígeno y esas cosas, tengo un enredo con eso. Como que vi un video, pero igual como que no... Igual Valentina, que otra pregunta, ¿cómo actúan las citocinas dentro de eso? ¿Qué hace la citoquina, que también se conoce. Sí, también. Por favor, profe. Que son proteínas en realidad. Sí. Dígame. No, antes eso. De que termine de hablar del virus, del coronavirus, ¿qué pasa por qué hacen tanta diferenciación en los nombres de las vacunas que van a inyectar? Por ejemplo, ponen la Pfizer, Sinovac, y van variando los nombres de la vacuna. ¿Por qué? Porque son diferentes tecnologías, Catherine. La tecnología china, la Sinovac, que es la que se está poniendo en gran cantidad en Chile, es la tecnología convencional, que no hemos vacunado siempre, virus atenuado. ¿Sí? Es el virus del coronavirus que lo han atenuado, lo hacen menos letal, y de manera tal de nosotros exponernos al virus y generar anticuerpos de forma natural. Pero la vacuna Pfizer es una vacuna que a mí yo me puse la Pfizer, pero es una vacuna súper bacán, no porque sea de Inglaterra ni nada, pero sí porque ocupan una tecnología súper interesante. Y mucha gente no quería vacunarse con Pfizer, porque cuando nos vacunan con Pfizer, nos inyectan un tipo de RNA del virus, nos están inyectando ácidos nucleicos que van a ser reconocidos por nuestro organismo para poder generar las proteínas del virus y para que nuestro organismo sea capaz de generar anticuerpos contra estas proteínas.
Y por lo tanto ahí como que salieron algunos anti-transgénicos, anti-todo, anti-vida, etcétera, de opiniones que vamos a decir que son válidas porque son opiniones, y empezaron a estar un poco en contra de esta vacuna debido a la tecnología que ocupa. Pero es muy efectiva desde el punto de vista que nosotros mismos vamos a fabricar estas proteínas. Así que va por allí, Catherine. Es por eso que hay diferentes tipos de vacunas, diferentes nombres, y porque a algunos nos ponen una y a otros otra, porque están probadas en diferentes grupos de personas. Por ejemplo, la Pfizer se pone en personas más bien jóvenes. A todos los profes los han vacunado con la Pfizer porque está probada y tiene alto grado de efectividad en personas jóvenes. Cosa que no se ha probado bien y no se han probado realmente los efectos secundarios en adultos mayores. Por lo tanto, la Sinovac se ha puesto más bien en adultos mayores porque los efectos secundarios son mucho menores en adultos mayores y es muy efectiva. Entonces también va por ahí, Catherine. Profe, ¿va a hablar Dígame, de los Javiera. DAMs y los PAMs? De todo eso. O sea, ya. en esto, es que yo lo noto ansiosos. Pero en esta clase. Es que mire, son las 12:18. No, pero vamos a seguir hablando de esto. O sea, en la próxima mire, clase le voy a, para calmar a Valentina, porque Valentina quiere saber mucho, y Javiera, y yo creo que todos, le voy a hacer un adelanto de las diapos para que vean de lo que vamos a ir hablando. ¿Ya? Vamos a hablar ahora un poco de los órganos del sistema inmunológico. ¿Ya? Ahí. Después vamos a hablar, Valentina, células del sistema inmune. Vamos a hacer un pequeño barniz, porque les voy a mostrar una página que es de una sociedad de inmunología británica, donde van a encontrar un montón de información y que el curso a mí no me da para hablar de todas, pero células madre linfocitarias, linfocitos, macrófagos, células dendríticas, mastocitos, eosinófilas. ¿Sí? Tenemos ahí un barniz bien general de estos grupos celulares y vamos a ver de dónde vienen y cómo se generan a partir de una célula madre todos estos grupos celulares. ¿Sí, Valentina? Ahí yo creo que se podrá ordenar un poco su esquema mental. ¿Ya? Vamos a definir desde el punto de vista histológico y microscópico cómo son estos grupos celulares. Ahí les presento un linfocito. Aquí hay unos links que se los voy a mostrar de interés. Un artículo interesante que quiero que lean, para desgracia de Gerald, que tiene muchas cosas que hacer. Ahí hay un artículo, pero es cortito, Gerald. Vamos a ver los macrófagos, las células dendríticas, que son bien bonitas y bien particulares porque tienen una doble vida las dendríticas. Son células del sistema nervioso también. Los mastocitos, que a mí me encantan porque tienen que ver con las alergias y tienen un rol súper particular. Obvio, Benjamín, ¿cómo me pregunta eso? Benjamín, ¿qué se cree? Ya. Y ahí vamos a ver un poco de cómo se activan estos mastocitos, los eosinófilos, que también son bien interesantes. Y vamos a ver, Valentina, este esquema que está acá, que nos va a explicar cómo se genera un poco esta respuesta con los linfocitos T y los linfocitos B, que yo creo que va por ahí su pregunta, ¿no? Y también por allí Javiera. ¿Sí? Sí, díganme, apaga el micrófono y díganme. Sí. Sí, profe. Ya. Y luego vamos a revisar todo esto y más esto, con cómo se genera esta respuesta en el tiempo. Y les tenía un regalo que era un video súper interesante, que yo creo que les voy a mostrar el video ahora. Voy a hablar un poquito de lo que tiene que ver con estos órganos del sistema inmunológico y para distender un poco más la clase. Y antes de hablar de los diferentes tipos celulares, les voy a mostrar el video. Así que discutamos esto y vamos avanzando. Bien, el sistema inmunológico está formado por las amígdalas. ¿Sí? ¿Alguien se sacó las amígdalas en algún momento de su juventud? ¿Alguien es No. ¿Quién es yo? La Carla. Ya, Carla. Carla tiene que cuidarse aún más. Por la faringitis. Porque... Ay, qué terrible. Yo tengo unas ganas de sacarme las amígdalas porque yo soy buena para hacer faringitis. Pero es súper peligroso en adultos sacarse las amígdalas porque el sangrado es muy alto, así que tengo unas ganas de quitarme las amígdalas. Y la están compadeciendo por el chat, Carla. El Camilo Me la sacaron, le dio pero pena. cuando estaba chiquita, tenía como, Sí. como 10 años, 11, 10. Pero tenía problemas Era las muy amígdalas. grande.
Sí, o y en las Eran adenoides se les demasiado inflama. grandes, también, eran como de 10 centímetros, o sea, de 10 así, milímetros, 10, algo así, eran de 10. Oh, La medida ya. de las amígdalas eran de 10. Entonces, cuando me daba los resfríos, yo estaba como un mes en mi casa acostada porque no podía respirar. Entonces, ya con eso era mucha infección, tampoco se me pasara y ya me la sacaron. Y de ahí ya no me he vuelto a enfermar, pero me agarra el tema de la faringe, todo esto para abajo y duele más. Claro, ¿y por qué les agarra fuerte, Carla? Porque las amígdalas son en realidad un conjunto de linfocitos que se encuentran en la garganta. Y los linfocitos actúan en la respuesta inmunológica. Por lo tanto, cuando entra un patógeno acá, se encuentra con que tiene chip libre, pues, Carla. No se encuentra realmente con ninguna barrera para que le haga contra, y por lo tanto se alojan en estos espacios, generando faringitis, amigdalitis en la localidad, en realidad acá arriba. Es súper peligrosa, así que Carla, la compadezco. ¿Ya? También encontramos los ganglios linfáticos que están dispuestos por varios sitios. Están acá en las axilas, en la ingle. Y una vez le cuento una anécdota que me pasó, que tiene que ver con que una vez mi hija tenía acá atrás como 2 cototos gigantes en la nuca, pero grandes, eran como porotitos. Y yo me asusté porque dije, tiene un tumor. Ignorante yo, ¿no? Qué vergüenza. Pero cuando uno es mamá, como que se le olvida todo y se vuelve un poco paranoica. Llamé a la pediatra de mi hija y me dijo, no, son ganglios, y lo más probable es que tu hija esté preparándose para enfrentar una enfermedad, o sea, ya está expuesta a algún patógeno, y como respuesta inmunológica se le inflaman los ganglios acá atrás. Así que todos aquellos que vean por allí niñitos, revísenle de repente acá atrás. A los niños son secos para que se les inflamen los ganglios acá en la nuca, y eso no es malo, es súper bueno, porque quiere decir que su sistema inmunológico está funcionando y los ganglios se están activando acá atrás para poder hacer frente a la respuesta inmunológica. Yo me asusté enorme esa vez. Y los ganglios son un conjunto de linfocitos B y T a lo largo del cuerpo, y son uno de los principales sitios en donde se pueden formar incluso anticuerpos. Así que agradezcamos a los ganglios porque son, si no uno de los órganos más importantes de nuestro sistema inmunológico. También encontramos el vaso. El vaso, ahí está. Ahí apenas lo veo. Ahí, ¿dónde está? Acá está. Lo siento, acá está. El vaso es un conjunto de linfocitos T y B y monocitos localizados en el torrente sanguíneo, ¿sí? La sangre es el órgano que contiene todas las células sanguíneas, eritrocitos, leucocitos, trombocitos, etc. ¿Sí? Aquí puse estos 3, pero cuando hablamos de leucocitos no hablo de un tipo, sino que hablo de un amplio número de grupos de células de este tipo. El timo es un órgano localizado en la parte superior de la cavidad torácica, ¿sí? Ahí está el timo. Linfocitos inmaduros salen de la médula ósea y buscan su camino al timo, en donde son instruidos para convertirse en linfocitos T maduros. Es como la escuela de formación de linfocitos. ¿Sí? Se generan, si bien es cierto, de la médula, viajan, llegan al timo y aquí se capacitan, aprenden, estudian y son liberados para hacer frente a los diferentes patógenos. Ojo aquí, hay algunas personas que pueden tener cáncer, por ejemplo, a la tiroides, y que pueden ver afectado su sistema inmunológico porque también puede afectar al timo. ¿Sí? Este cáncer, al estar tan cerca del timo, también los puede afectar y pueden tener también problemas inmunológicos asociados a estos linfocitos T. El hígado es el principal órgano responsable de sintetizar proteínas del sistema de complementos. Además, contiene un gran número de células fagocíticas, las cuales ingieren las bacterias de la sangre mientras esta pasa por el hígado. Así que el hígado, que en bioquímica vimos que era importante por el metabolismo de los azúcares y de las grasas, aquí nos vuelve a aparecer, así que para mí también el hígado es bacán, ¿sí? Cumple innumerables funciones. Y la médula ósea es el lugar en el que todas las células del sistema inmunológico comienzan su desarrollo a partir de las células madres primitivas. Y aquí un poco de ojo con todas aquellas personas que tienen cáncer de médula, pueden entonces padecer graves problemas inmunológicos porque tienen que ver con que no se están formando todas las células del sistema inmunológico. ¿Ya? ¿Comentario en relación a esto?
existen los órganos linfoides, ahí dentro de lo que se nombró están los primarios y los secundarios, ¿cierto? Sí. Había como una separación entre los primarios, que era la médula ósea, el timo, y dentro de los secundarios estaba el vaso, los ganglios linfáticos y una abreviación que se llamaba MALT, ¿no? Malt. M-A-L-T. Sí, salía en el Brook. No sé, era Sí. Ay, como no en lo sé. inglés. Ay, no lo sé. Era Búsquenlo. Era tejido una sigla. linfoide asociado, A mucosas. tejido linfoide asociado Eso, a mucosas. mucosas. A las Eso, mucosas. mucosas, Bueno, sí. es que lo que pasa es que las mucosas en toda la figura se omiten porque hay mucosas por todos lados. Esta es como transversal. Si nosotros miramos, si yo digo moco, ¿no? Que de repente a mi mamá cuando yo digo moco le molesta, la palabra moco como técnicamente está presente en todo nuestro organismo, desde la nariz, la boca, para adentro. Así que todo lo que tiene que ver con mucosidad es bien interesante porque actúa como pegatina para que los patógenos se adhieran al moco, se impida su trayecto por el organismo y su reproducción por el organismo. Pero es transversal a todo el sistema inmunológico. ¿Ya? De hecho, en los pulmones también encontramos moco. En la faringe, en los branquios, los bronquiolos, por todos lados. ¿Ya? Y de hecho, la fibrosis quística es como el extremo del moco. ¿Por qué? Porque son personas que tienen esta patología que fabrican mucho moco, en este caso pulmonar, y se ahogan. Es tanto el moco que se llegan a ahogar con estas mucosidades que se van generando. ¿Sí, Catherine? Ya, les muestro el video, ¿les parece? Porque me cansé de hablar en realidad. Quiero descansar un poquito. ¿Ya? Ya voy a mirar el chat que dice. Tejido linfoide asociado a mucosas. MALT. Ahí está la palabra técnica de Javier. Vamos entonces, déjenme salir de acá para mostrarles el video y se van a reír un poco porque es un video que mi esposo, que es profe de biología también, me lo pasó y yo lo encontré tan bacán que lo comparto con ustedes. Denme un segundo. Está abriendo. Espérenme ahora. Lo voy a agrandar. Ya, yo creo que nunca se esperan un video como este. Les digo de inmediato. Comparto pantalla. Atención, subo volumen. Pónganse cómodos y vean.
Muy bien, soldados. Si van a encargarse de proteger el cuerpo,
Camilo aplaude. Se pegó. Espera. ¿Ahora me escuchan? ¿Estoy bien? ¿Estoy con ustedes? Sí, profe, sí se Está... escucha. Sí, se escucha. ¿Estoy pegada? Está pegada Ya, Sí. ya. la imagen. Estoy pegada, pero no importa. Espero no haber quedado tan desastrosa. ¿Qué les pareció el video? Muy bueno. Es muy bueno, profe. Épico. Se merece un Oscar. Cierto, yo cuando lo vi, porque estaba preparando una clase parecida el año pasado, y dije, ya necesito algo para que no sea tan fome. Encuentro que cuando se habla mucho fome. Y mi esposo me dijo, te tengo un video y de verdad que lo encontré súper bueno. Y son 20 para la una. Hablemos de dos de estas que son interesantes, las células madre y los linfocitos, ¿les parece? ¿Y lo demás lo dejamos pendiente para la próxima semana? Ya. Bueno, las células madre linfocitarias son aquellas células madres que en realidad están presentes en la médula ósea y son en realidad células inmaduras, que con el tiempo se van volviendo sanguíneas maduras, y esta célula madre sanguínea se puede convertir en dos tipos de células madre, en una célula madre sanguínea o en una célula madre mieloide. Cuando hablamos de que tengo una célula madre sanguínea, esta célula madre sanguínea es capaz de formar los famosos linfocitos B, los linfocitos T y los linfocitos citolíticos o citotóxicos, que también entonces son formados por estas células madre sanguíneas. Y la mieloide es capaz de formar los glóbulos rojos, todo lo que tiene que ver con plaquetas, y los glóbulos blancos, o también conocidos como los granulocitos. Por lo tanto, cuando hablamos de las células madres linfocitarias y hablamos particularmente de la médula ósea, hablamos de que sin la médula ósea no podríamos formar toda esta amplia variedad de grupos celulares que, como vimos en el video, cumplen funciones bien distintas las unas de las otras. Para mí mi favorito es el fagocito, porque los fagocitos son bien cochinos, como que se comen lo que venga. Son los primeros que atacan y no son regodiones. Ahí tengo la célula madre mieloide, que es capaz de formar los glóbulos rojos, las plaquetas, el mieloblasto, y el mieloblasto va a formar granulocitos, los basófilos, el neutrófilos y los eosinófilos. Aquí están. Y la célula madre sanguínea también puede formar esta célula madre linfoide, que va a formar un linfoblasto, y este linfoblasto va a dar origen al linfocito B, linfocito C y el linfocito citolítico natural, que también entonces, en conjunto con todos los anteriores, de los granulocitos, los basófilos, los eosinófilos, todos estos van a formar lo que se conocen como glóbulos blancos. Por lo tanto, cuando ustedes hagan clase en un colegio y le digan que la sangre está compuesta por glóbulos rojos, plaquetas y glóbulos blancos, digan, y aquí es interesante que lo digan, que los glóbulos blancos no es que es un tipo, sino que es una amplia variedad de diferentes tipos de estos glóbulos blancos que cumplen diferentes funciones. ¿Sí? Que a veces como que se obvia y piensa que los glóbulos blancos hasta son tiernos porque son blancos, pero no, ¿cierto? Son de vital importancia, pueden formarse tanto de una célula madre mieloide o linfoide y cumplen diferentes funciones, particularmente en lo que tiene que ver con la respuesta inmunológica. Exactamente lo mismo para ayudar un poco a Valentina. Valentina, quiero que me vaya diciendo lo que va opinando, a ver si le ayudo con su crisis. Valentina, ¿la tengo o se me fue? Sí, aquí estoy, profe. De la crisis que había tenido, yo ya había visto este video y ya como que me respondí la duda que tenía con respecto a cómo los fagocitos hacían para como activar a los linfocitos T para que empezara todo el proceso. Mi tema ahora es que no entiendo, por lo que leí en el libro Brook, porque quedé súper confundida con el tema de las citoquinas. Ya.
por lo que leí, yo alcancé a extraer, no sé si estoy bien o no, pero que es como que la proteína ayuda a que a la madre, o sea, la célula madre a madurar. No sé si está bien o no. ¿Sí? Sí, y otras funciones más, no es la única, Valentina, pero no me quiero adelantar a eso porque además lo van a discutir más bien en teoría, porque en teoría la profe Claudia tiene que explicar cómo se desencadena toda esta respuesta inmunológica. Lo que yo les quiero ahora contar es el abanico de células que hay. ¿Ya? Así que si les explico ahora me voy a alejar más del tema, ya me alejé mucho ahí arriba. Las diapos de arriba ya se me desvirtuó todo. Pero guarde eso, porque lo vamos a tomar en un rato más, cuando veamos un poco más de estas células madre, y en teoría lo va a reforzar y ahí sí le va a quedar claro. ¿Ya, Valentina? Ya, profe. Y lo otro, la macrófago, la célula macrófago, ¿qué hace ella? Ah, ¿que por qué yo digo que me gustan? No tanto por eso, sino que ya sé que están los fagocitos y están los macrófagos, pero no sé qué hace la macrófago. Ahí, déjeme 3 días más. Ya, ya vamos a llegar hasta los macrófagos si es que nos da el tiempo, Valentina, para explicarle lo que hace los macrófagos. Ya, entonces aquí tengo la célula madre de la médula ósea, que entonces puede generar todos estos tipos de grupos celulares. Y aquí tenemos las células T, que se pueden generar a partir de los linfocitos. Y tengo estas células de memoria, las TH1, las TH2, las TC y las TREG, que son diferentes subdivisiones dentro de las células T. Así que es bien amplio el tema de esta célula. Empecemos hablando ahora un poquito más de los linfocitos. Los linfocitos es un grupo de glóbulos blancos que es parte del sistema inmune. Hay particularmente 2 grupos de estos linfocitos, los B y los T. En el video yo creo que queda claro cuáles son las funciones de los T y de los B. Las B elaboran anticuerpos para luchar contra bacterias, virus y toxinas invasoras, mientras que las células T destruyen las propias células del cuerpo que han sido infectadas por los virus o se han vuelto cancerosas, y también son productoras, de ahí Valentina, de las citoquinas. ¿Sí? Las células T activan la citoquina, las cuales son sustancias biológicas que ayudan a activar a otros componentes del sistema inmunológico, uno de los cuales son los macrófagos. Entonces ahí le voy respondiendo a su pregunta a Valentina. ¿Ya? Dichos macrófagos, que son activados por estas citoquinas de las células T, son los que van a ir limpiando los restos de basura. ¿Por qué? Porque recuerde que los linfocitos T van a detectar todas aquellas células que están estropeadas, contagiadas con el patógeno, virus, toxina, qué sé yo, las rompe, pero quedan los pedazos esparcidos por todos lados. Entonces liberan esta citoquina para que los macrófagos se activen y los macrófagos van y limpian. ¿Sí? ¿Ahí sí se entiende más la idea? Sí, profe. Y por lo tanto es importante porque son tejidos muertos, y podría incluso generar otro tipo de infecciones, porque podría generar material nutritivo para que otro tipo de patógenos se aprovechen de esto y proliferen, así que hay que eliminarlo. Acá tenemos una fotografía, ¿sí? O sea que los macrófagos actúan en los tejidos que no sean la sangre. Ah, bueno. Claro. ¿Sí? Vale. Profe, ¿sí? los que hacen fagocitosis son los fagocitos, ¿no? Dígame usted. Pues lo digo por el nombre Sí, y sí. por el... ¿Sí? Sí, sí. Y la fagocitosis es cuando Se lo introducen engullen, se engulle. La palabra técnica es como que lo engulle, o se lo come. como que se lo come. Y lo Sí. destruye con componentes Con que enzimas. tienen oxígeno, decía el texto, ¿no? Como el peróxido. Sí, tienen varios factores. Tienen un factor ROS, que es un factor oxidante, que oxida al patógeno, y además tienen enzimas que también rompen, enzimas proteolíticas. Son bien complejos desde el punto de vista bioquímico, los fagocitos, porque deben de tener todo este sistema, ya sea de enzimas y de estos agentes reactivos al oxígeno que permiten romper todos estos patógenos. ¿Sí? Ya. Solo los fagocitos lo hacen. Sí, Entonces. sí. ¿Ya?
cosa similar ocurre con los linfocitos T. También al romper también las células que están contagiadas con virus y patógenos también lo pueden hacer. El problema, el punto está, Catherine, es que las células T discriminan a las células que tienen el patógeno o el virus. En cambio, las otras destruyen directamente el patógeno que está afuera. No destruye a las células que lo tienen. ¿Sí? Acá hay un artículo interesante que encontré ayer, que tiene que ver con una correlación en el recuento de linfocitos con la diabetes comórbida y la COVID-19. Es un artículo pequeñito, no es tan largo, pero tiene que ver con incluso cómo se podría diagnosticar COVID-19 en personas que tienen diabetes, porque hay un número variable que ya está definido de estos linfocitos en personas que se contagian con COVID-19 en relación a estos linfocitos T. Así que para que lo revisen, el link que está ahí, les voy a subir la clase al Moodle para que lo revisen y aprendan un poquito más en relación a esto. ¿Ya? Pero ahí está. Ahí están los linfocitos, los diferentes tipos de linfocitos, las células T, las natural killer y las células B que también están por ahí. ¿Ya? Y con esto termino para Valentina. ¿Sí? Valentina, esta diapo va para usted. ¿Ya? Los macrófagos son las células especializadas en la detección, fagocitosis y destrucción de bacterias y otros organismos dañinos. Y por allí quizás está lo que me decía Katy, porque Katy me decía la fagocitosis la hacen solo los fagocitos, y yo le dije sí, ¿cierto? Pero también los macrófagos podrían fagocitar, porque también rompen, también engullen. El concepto de fagocitosis desde ese punto de vista a mí me genera como un resquemor, porque en realidad, en estricto rigor, si fagocitan, son los fagocitos, ¿sí? Pero sí, también podrían engullir. Además, pueden presentar antígenos a las células e iniciar el proceso inflamatorio mediante la liberación de moléculas llamadas citocinas que activan a otros grupos celulares. Y aquí vamos a ver el detalle de cómo aquí pueden ver un macrófago. Ahí está el macrófago. Y miren, este macrófago está liberando estas citocinas, son esos puntos que se ven allí, que además van a servir no solamente para activar a otros grupos celulares, también como los linfocitos T, que se pueden activar mutuamente, sino que también pueden activar a otros macrófagos para que se desencadene la respuesta inmunológica. Y encontramos varios tipos de macrófagos. Macrófagos alveolares, células de Kupffer, las microglías, de repente esas las han escuchado, las microglías. Cuando vemos el sistema nervioso, vemos las glías y vemos las microglías. Y también macrófagos del vaso, de la zona marginal, metalofílicos y de la pulpa roja. Ahí están las localizaciones y aquí están las funciones que cumplen. Por ejemplo, miren, es súper interesante todos aquellos macrófagos que están en el vaso. Eliminan los glóbulos rojos viejos o disfuncionales. Recuerden que los glóbulos rojos viven 120 días. Entonces, ya cuando están muy viejos, se van al vaso y en el vaso estos macrófagos que están ubicados en este sitio son capaces de eliminarlos. Todos aquellos también glóbulos rojos que son disfuncionales también son eliminados por estos tipos de macrófagos. Miren las microglías, son capaces en el sistema nervioso central de eliminar neuronas viejas o muertas y control de la inmunidad en el cerebro. Por lo tanto, aquí, Valentina, y para todos, quiero que entiendan que los macrófagos no solamente eliminan células que están infectadas, sino que también células que están funcionando mal o que derechamente están viejas. ¿Sí? Como ocurre con los glóbulos rojos o las neuronas. ¿Ya? Las células de Kupffer en el hígado inician las respuestas inmunitarias y también participan en la remodelación del tejido hepático. Son súper importantes en personas que son trasplantadas de hígado, las células de Kupffer por su función específica de remodelación del hígado, y los macrófagos alveolares hacen fagocitosis de partículas pequeñas, células muertas, bacterias, inician y controlan la respuesta de la inmunidad frente a patógenos de las vías aéreas, que en realidad son los más habituales de escuchar, porque la gran cantidad de patógenos entran vía aérea en nuestro organismo. ¿Sí?
Así que, ¿qué le parece a Valentina? ¿Se le ordenó un poco su cabeza en estas diapos? Sí, ahora sí, o sea, el fagocito se come las bacterias como las agentes externos al cuerpo y el macrófago hace comerse las como cosas malas pero del mismo cuerpo, o sea, las células muertas. Claro. Ya. ¿Sí? Así Gracias, que, profe. aquí está. ¿Ya? Y ahí está la relación con la citosina que usted me preguntaba también, Valentina. ¿Ya? La próxima clase vamos a hablar de las células dendríticas, que a mí me gustan mucho. Y miren la fotografía que se ve ahí, se ve como una obra de arte. Se ve ahí la célula y como todas estas dendritas que le salen de la misma célula. Vamos a ver su función. Y aquí, para Javiera, los PAMs, vamos a hablar un poquito de ellos. ¿Ya? Vamos a hablar de Profe, yo quedé media... Ah, ¿Me escuchó? ¿quién habla? Es que Yo, Javiera. Javiera. Javiera, Cancino. Javiera. Profe, lo que pasa es que quedé media colgada con lo de la citosina. Ya. Me confundí mucho. Ya. Lo que ocurre es que las citocinas son moléculas que se liberan cuando se genera este proceso inflamatorio para poder engullir estas células que son viejas o alguna célula que está contagiada con un virus o con una bacteria. ¿Para qué se liberan estas citocinas? Para avisarle a los linfocitos T que hagan su trabajo y para informarle a los otros macrófagos que hay células viejas o además que hay células que están contagiadas con estos virus, toxinas, patógenos que están enfermando a la célula. Ya, entonces la producen los macrófagos como una señal. Sí. ¿Cierto? Ah, ya. Sí. Ya, eso, en eso había quedado. Mira, yo me voy a meter un poco en bioquímica porque me gusta. Son proteínas. Son proteínas. Sí, ya nos había dicho. Sí, así que recuerda que son proteínas. Y son proteínas pequeñitas, pero son súper importantes porque si no están estas, no se puede informar entre ellas ni comunicar para poder atacar a los diferentes patógenos que están ingresando al organismo. ¿Ahí sí, Javiera? Sí, profe, muchas gracias. Son como transmisoras de información, entonces. Sí, sí. Solamente transmiten la información. Esa es su función, no tiene ninguna otra. Sí. Bien, gracias. ¿Alguien más? Eliezer, Profe, dos consultas. Ah, ya, dale, Eli. ¿Sí? Dígame, habla. ¿El Eli o yo? No, Benjamín, dele. Son dos consultas. La primera es, los macrófagos, esos antígenos que presenta, sería un PAM, ¿cierto? Sí, es que Ya. por eso no me quiero meter todavía en eso. Sí. Están súper emocionados. Ya. Y la otra era que si los macrófagos estaban ligados a enfermedades neurodegenerativas por problemas asociados a las neuronas y eso, ¿cierto? Sí, aquellas, por ejemplo, enfermedades como el Alzheimer, tiene una mayor cantidad de macrófagos que se van sintetizando, particularmente las microglias, que se puede decir de las dos formas. ¿Por qué? Porque como las células están muriendo más rápido, si yo hago un testeo de macrófago en el sistema nervioso central en un paciente con Alzheimer, debería de ser mucho mayor que en un paciente sano. Vale. ¿Por qué? Porque hay más células que están malas y que hay que sacarlas. ¿Y solamente a las neuronas o también a las neuroglias? No, son solamente neuronas. Vale. ¿Ya? ¿Alguien más? Yo tengo una ¿Por consulta. dónde circula? Alexis primero. Ya, que si todos los macrófagos se originan de los monocitos. Mira ahí. ¿Sí? Alexis. No le respondo. Mire. Gracias, Alexis. ¿Carla? ¿No? ¿Alguien más? Yo iba a preguntar sobre que en el libro, o sea, en el capítulo se comentaba que por el lugar donde circulan es diferente. Se nombraba la sangre y la linfa linfa decía que transportaba las células a los leucocitos, proteínas, pero no eritrocitos. Sí, tiene toda la razón. Está paralelamente y ahí es un poco el problema que de comunicación que existe entre el sistema circulatorio y el sistema linfático. Todos conocen el sistema circulatorio, pero el sistema linfático muchas veces se obvia y se desconoce. Y tiene razón eso que usted dice, Catherine fue cierto. Paralelamente al sistema circulatorio está entonces este sistema linfoide
o linfático, que es el que transporta todos estos grupos celulares que participan directamente de la respuesta inmunológica. Y no es que están separados del sistema circulatorio, están comunicados. ¿Sí? No es que son, claro, que son muy distintos, que no se tocan, sino que sí interactúan, pero sí son conductos distintos. Profe, ¿Interactuaban a través de los capilares? Sí. ¿De Camilo? profe, acá en este esquema que tiene salen las células dendríticas en dos partes. ¿Son la misma? No, son distintas. Ah, ya, vale. Pero cuando le hable de esto, ahí le digo. Sí, vale, gracias. ¿Les parece? Son las 12:59. Estamos listos. Voy a subir la clase voy a hacer una carpeta de Google Drive, o Bastián, compártame la suya para ver si la subo completa por email. ¿Le parece? Y eso, la próxima clase terminamos de ver los grupos celulares, discutimos también como hemos discutido hoy día. Les voy a subir el link de la BBC de este video de 5 minutos que habla un poco de la inmunidad de rebaño. Y además vamos a ver entonces la próxima clase esto, y vamos a ver si es que alcanzamos, porque yo no me voy a planificar mucho con ustedes. Si es que alcanzamos a ver un poquito de los perfiles de los hematocritos. ¿Ya? ¿Y por qué no me programo? Porque yo pensaba avanzar mucho hoy día y no avancé mucho. Pero estuvo súper buena la clase. ¿Ya? Pero está bien, Catherine, muy bien, así me gusta. ¿Ya? Así que en la próxima clase vemos esto y vemos un poquito de hematocrito, y vamos a ver lo de Carla. Carla, no me olvido de usted. Su caso. Terminamos con Carla entonces en la próxima clase con su colitis ulcerosa. Qué dolor. Cuídense, pórtense bien. Muchas gracias por la atención. Chao, Y nos estamos viendo la próxima semana.